Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Buenas tardes, bienvenidos a esta última RCIT del ciclo 2020. En esta ocasión abordaremos el tema gestión de la sindicatura ante aspectos medioambientales. Este evento está organizado por la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales y con la participación de la Comisión de Estudios de Sustentabilidad Económica, Social y Medioambiental, la que es presidida por la doctora Inés García Fronti, quien por un tema de agenda no puede estar presente presencialmente en esta conferencia. Contaremos hoy con la exposición de la doctora contadora pública María Silvia Vigenzoni, con la presencia del doctor contador público Juan Antonio Manfredi, los que serán debidamente presentados por la doctora Lidia Roxana Martín como coordinadora del presente evento. Quiero agradecer a todos los expositores que tan gentilmente han participado en las diferentes actividades del ciclo de actualización, como las RCIT, desarrolladas en este año. Al Consejo Profesional, por el espacio que nos brinda para poder realizar estas actividades y mantenernos de esta forma actualizados y poder llevar actualizaciones a todos nuestros colegas. Por último, solo desearles unas muy felices fiestas a todos ustedes, a sus familiares y los mejores deseos para un buen 2021. Y los esperamos en las próximas conferencias y RCIT que vamos a desarrollar en el 2021. Muchas gracias y adelante Roxana en el desarrollo de la presente RCIT. Buenas tardes, mi nombre es Lidia Roxana Martín, yo soy síndica titular del listado de síndicos inscritos en la Cámara Comercial, soy integrante de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, en este momento en ejercicio de la vicepresidencia de la comisión. Y bueno, les doy la bienvenida a todos a este ciclo de actualidad en sindicatura concursal. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es la gestión de la sindicatura ante aspectos medioambientales y la normativa ambiental. El síndico concursal en el ejercicio profesional se ve enfrentado a gran cantidades de situaciones no previstas en la ley concursal, entre las que se encuentran los aspectos medioambientales. Ello obliga a que debemos conocer e interiorizarnos de la normativa que hace a un buen desempeño y salvaguardar nuestra responsabilidad. Los expositores, que son la doctora Silvia Vigenzoni y el doctor Juan Manfredi, realizarán una introducción de esta normativa medioambiental general dispuesta tanto en la Constitución Nacional, en la Ley de Política Ambiental, la Ley 25675 y otras normas de interés, en particular vinculadas a las actividades industriales con residuos contaminantes. Se buscará dar un marco referencial relacionado a la actuación del síndico en cuanto al control de actividades contaminantes e informes de la sindicatura en el concurso preventivo y en la quiebra.
y se someterán a algunas situaciones vinculadas a la responsabilidad de la sindicatura en la etapa de quiebra, tanto en el caso de continuación de la explotación como en la etapa de liquidación de bienes y en relación a la administración y disposición de los elementos contaminantes. Expondrán en primer lugar la doctora María Silvia Vigelsoni. La doctora es contadora pública, especialista en sindicatura concursal, profesora de grado y posgrado en distintas universidades, conferencista, síndica en ejercicio clase A, convocada en infinidad de disertaciones y jurado de distintos concursos docentes. Estos son algunos de los antecedentes que son los que conozco la doctora, que hizo un perfil bajo. Así que, bueno, le doy la palabra a la doctora Vigelsoni. Muchas gracias. Agradezco entonces la invitación para participar de esta conferencia a las autoridades del Consejo y de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales, a las doctoras Silvia Gómez Meana y en particular por la presentación que hizo Roxana Martín. El tema que nos convoca es muy importante y es por ello que vengo desde hace un tiempo trabajando en distintas ponencias y trabajo desde el año 2019, que entendí que la sindicatura no podía desconocer estas normativas que en materia ambiental establecen las normas constitucionales y las distintas leyes dictadas en sus consecuencias, así como las responsabilidades que puede tener, en especial la sindicatura, con el tema de quiebras, el tema que abordará mi colega Juan Manfredi. La ley 24522 no contiene en su letra hasta el momento una expresa obligación a cargo de la sindicatura en materia de derecho ambiental. En la etapa de concurso preventivo, la sindicatura realiza una serie de actividades vinculadas a los aspectos de vigilancia y control, así como de información respecto de los cuales la normativa que en materia ambiental se encuentra vigente tanto en lo general como en lo particular referente a las actividades específicas que realice el deudor. Asimismo, también resulta indispensable este conocimiento en la actuación en la quiebra, como bien les comenté antes, porque podrían nacer responsabilidades y obligaciones a la luz del principio rector que establece la Ley General del Ambiente y normativa que en su consecuencia se encuentra vigente. Vamos a abordar esta temática a partir de analizar alguna de estas normativas. Nuestra Constitución, en el artículo 41, establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano para el desarrollo humano y para las actividades, para que estas actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Y todos los habitantes tienen el deber de preservar dicho ambiente. Como consecuencia de esta reforma constitucional, la Nación tiene facultades y en consecuencia de ello fue dictando normas para delimitar presupuestos mínimos de protección que deben ser observados en todo el territorio nacional. En tanto, las provincias pueden dictar normas que sean necesarias para complementar a esto. Las provincias no pueden regular responsabilidades civiles o de fondo, y sus atribuciones se limitarán a regular responsabilidades de tipo administrativo. En este orden tenemos las leyes ambientales de presupuestos mínimos y, como mencionábamos, la ley 25.675, que es la ley de política ambiental, la ley madre, la ley que se la conoce como Ley General del Ambiente, y otras series de leyes, como la 25.612 de residuos industriales y actividad de servicio, la 26.331 de bosques nativos, 25.670 de gestión y eliminación de PVC, la 25.688 de gestión ambiental de aguas, la del libre acceso a la información, 25.831, y residuos domiciliarios, entre otras, como también patogénicos,
radioactivos, entre muchas otras que vamos a poder estudiar e investigar en su oportunidad que nos toque de algún modo interactuar con las mismas. Bien, en este orden, entonces, vamos a tratar de analizar la Constitución, que no solamente nuestra Constitución nacional, sino también las constituciones que se han adaptado, han receptado estos nuevos conceptos. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el capítulo 4, en los artículos 26 a 30, nos delimitan el tema ambiental y específicamente definen que el ambiente es el patrimonio común y que el daño ambiental conlleva prioritariamente el deber de recomponer. Establece obligatoriedad de evaluación previa del impacto ambiental en todo emprendimiento público-privado susceptible de generar efectos relevantes y su discusión será en audiencia pública. Por su parte, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 28, nos habla de preservar, recuperar y conservar los recursos naturales renovables y no renovables, planificar su uso, controlar el impacto ambiental de las actividades, promover acciones que eviten la contaminación de aire, agua y suelo. Así como también establece que toda persona humana o persona jurídica cuya acción u omisión pudiera degradar el ambiente está obligada a tomar las precauciones para evitar. Bueno, en este orden de cosas y de ideas, el Código Civil y Comercial prevé un sistema de responsabilidad civil cuya única función no es la resarcitoria o indemnizatoria, como tenía previsto el derogado Código Civil, sino que promueve la prevención de los daños, ya sea como este deber de prevención o de precaución. El artículo 1710 establece que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar daños, de adoptar medidas razonables para evitar que se produzca o disminuir su magnitud, o bien, si ya se produjo, no agravar. También en este camino encontramos los fallos de la Corte Suprema, el fallo Martínez Sergio con Agua Rica, una acción de amparo que en el año 2016 sostiene que en caso de temas de medio ambiente resulta claro que tiene prioridad absoluta la prevención del daño. Y el otro fallo, el caso Mendoza Beatriz contra Estado Nacional, que ha sostenido la procedencia de los mecanismos de prevención del daño ambiental por sobre lo estrictamente resarcitorio. Así, entonces, después comentaremos otros fallos, otros artículos relacionados con el código, ¿no? La Ley 25.675, la Ley General de Ambientes, trata aspectos sustanciales como los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. También define principios de la política ambiental y algunas herramientas de la misma. Y contiene definiciones muy importantes que hacen al conocimiento para poder estudiar aspectos que luego van a tener las leyes que en su consecuencia se fueron dictando. Entre estos conceptos establece que se entiende por daño ambiental toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, los bienes o los valores colectivos. Entendemos por impacto ambiental la diferencia entre las condiciones ambientales que existirían con la implementación de un proyecto y las condiciones ambientales que existen sin el mismo. Y así establece como instrumento de la política y gestión ambiental la evaluación
del impacto ambiental, que consiste en una serie de procedimientos necesarios para controlar las obras o actividades a fin que las mismas no degraden el medio ambiente o bien algún componente o afecten la calidad de vida de las personas. En cuanto al principio rector de la responsabilidad del daño ambiental, establece que el generador de los efectos degradantes del ambiente actuales o futuros es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas, corrigiendo de algún modo todos los daños ocasionados y de esta manera recoge lo dispuesto por la normativa constitucional respecto de la prevención del daño. El causante del daño entonces tiene obligación principal de restablecer la situación anterior a la producción del daño, pero que si no fuera posible, factible esto, deberá abonar una indemnización sustitutiva como obligación complementaria. Es decir, que siempre tenemos que tener presente que la obligación es de recomponer. Por su parte, la ley propende a la imputación de la responsabilidad por daños ambientales de incidencia colectiva. Bien, ahora, ¿qué otra herramienta de la política ambiental viene al lado de estas responsabilidades que la ley establece? Es el seguro ambiental obligatorio, conocido como SAO. Es obligación para toda persona humana o persona jurídica, sea pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente y los ecosistemas, contar con un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño. Previo a ello, se deberá realizar un estudio ambiental inicial como un diagnóstico para establecer la existencia de sustancias peligrosas en condiciones que impliquen una contaminación del suelo, el subsuelo, el agua superficial o el agua subterránea. Atento que el seguro establecido en el artículo 22 por la Ley General de Ambiente no resultaba claro en cuanto a sus alcances, se dictaron una serie de resoluciones regulatorias a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en la cual se definió que el seguro, el SAO, el Seguro de Ambiente Obligatorio, pasaba a ser justamente obligatorio si el nivel de complejidad ambiental era mayor o igual a una cierta cifra que se habían definido a través de estas normativas, que es 14.5, que significa que la actividad tiene una mediana o alta complejidad. ¿Qué es este nivel de complejidad ambiental? Es el grado de potencialidad de producir un daño ambiental propio de la actividad o del establecimiento. Es una fórmula polinómica que contempla diversos factores: el rubro de la actividad, la calidad de los efluentes, los residuos que genera el establecimiento, el riesgo de la actividad propia en sí, la dimensión del establecimiento, como también ciertos factores de ajuste, como son si se utilizan sustancias peligrosas o en forma positiva si existen certificaciones de las empresas en materia ambiental. Pero más allá de este nivel de complejidad, el que sería obligatorio, a partir del cual debería contratarse este seguro, ciertas jurisdicciones locales y específicamente la CUMAR, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, definieron sujetos obligados más amplios a estos que podrían estar definidos a través de este número del nivel de complejidad ambiental. Por su parte, la Superintendencia de Seguros de la Nación establece, a través de su página, se puede consultar las compañías aseguradoras que están autorizadas
para ofrecer este tipo de seguros que no son todas y que a septiembre de este año, del 2020, tenemos solamente 9 compañías de seguros. No vale aquí mencionar cuáles, los invito a conocer del tema. Pero por su parte, la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental, la CARA, estableció en función de esta obligatoriedad y de las responsabilidades que conlleva el tema ambiental en las empresas, otros seguros facultativos. ¿Por qué esto? Porque existe responsabilidad civil y penal independientemente de la responsabilidad administrativa. Así, el artículo 31 de la Ley General de Ambientes establece que en caso que el daño sea producido por una persona jurídica, la responsabilidad se haga extensiva a las autoridades y a los profesionales en la medida de su participación. Entonces, este nuevo derecho ambiental nos coloca a todos, personas humanas y personas jurídicas, como responsables de la no contaminación ni degradación, haciéndonos responsables por el daño causado. Y volviendo a los preceptos establecidos por el Código Civil y Comercial, cabe mencionar lo que determina el artículo 240 en cuanto a que el ejercicio de los derechos sobre los bienes individuales deben ser ejercidos de modo compatible con los derechos de incidencia colectiva. Deben conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local y no deben afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas según los criterios de las leyes especiales. Tampoco debemos olvidarnos de los artículos 1757 y 1758, por los cuales toda persona responde por el daño causado, por el riesgo de las cosas, por su naturaleza en sí o por los medios empleados para su realización. Y que como sujeto responsable no solamente es el dueño de las cosas, sino también el guardián de la misma. Así buscamos que toda esta normativa, a medida que comprendemos esta normativa, podemos interactuar y conocer las consecuencias que en el ejercicio de la función vamos a ir abordando. Tal vez la más importante o la que tengamos mayor acercamiento por esta actividad que realizamos es a través de la gestión de residuos industriales, la ley 25.612, porque de alguna manera toda industria o a veces actividades civiles generan residuos industriales que deben tener un tratamiento especial. Así, la ley establece que un residuo industrial es un elemento, sustancia, objeto sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial o bien por una actividad de servicio que puede estar directamente o indirectamente relacionado con la actividad y que el poseedor, el productor o bien el generador no puede utilizarlo, se deba desprender o tenga la obligación legal de hacerlo. Ahí quedan excluidos los residuos patogénicos, los residuos domiciliarios, los radioactivos, los derivados de operaciones con buques y aeronaves que tienen su normativa particular. Entonces, principalmente sabemos que generador es toda persona humana o persona jurídica, pública, privada, al cual se le da una doble responsabilidad, que es no solamente por el tratamiento adecuado y la disposición final de los residuos industriales, sino también por el daño que esos mismos residuos industriales puede provocar y
tiene esa responsabilidad en su carácter de dueño de los mismos. ¿Cuáles son las responsabilidades? Tanto administrativas, civiles, y la Ley General de Ambientes incorporó responsabilidades penales también en este sentido. Las principales leyes y regulaciones ambientales vigentes dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están mencionadas en este Power que les comparto, de manera de que pueden consultarlas, porque todas tienen relación con la ley madre o son consecuencias de esta ley madre. Y el organismo de control a nivel de la Ciudad Autónoma es la Agencia de Protección Ambiental. Ahora bien, en cuanto a la ley 14.343 de la provincia de Buenos Aires del año 2012, tengamos en cuenta algo muy importante porque regula la identificación de pasivos ambientales y obliga a recomponer sitios contaminados o áreas con riesgo para la salud de la población con el propósito siempre de mitigar los efectos negativos en el ambiente. ¿Por qué digo que esta ley es importante? Porque en general, cuando actuamos como síndicos, tenemos mucha interacción con establecimientos que están ubicados en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, debemos también conocer la normativa. Así, esta ley establece y define al pasivo ambiental como un conjunto de daños ambientales en términos de contaminación de agua, suelo y aire, el deterioro de recursos humanos y ecosistemas producidos por cualquier tipo de actividad, sea pública o privada, durante el funcionamiento ordinario de una actividad o bien por hechos imprevistos que surjan sobre la historia de esta empresa y que constituyan un riesgo permanente o potencial para la salud de la población, el ecosistema que circunda, la propiedad o bien también respecto de quien ha abandonado la misma. Un concepto importante es la auditoría de cierre, que debe ser realizada por un profesional inscrito en un registro especial que prevé esta ley, que fue creado al efecto. Y también establece el deber de recomponer, es decir, de realizar tareas de remediación, de saneamiento, siempre tendientes a que se eviten daños a la población. Siempre hablamos de reducir concentración de contaminantes, recomponer un sitio contaminado. Aquel se entiende por tal, en un sitio contaminado, aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas ha sido alterada y que contiene cierta concentración de contaminantes que implican un riesgo para la salud humana. En este caso, y con particular actividad, se desarrolla la Autoridad de Aplicación en Materia Ambiental de la provincia de Buenos Aires, la OPDS, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, creado por la Ley 14.989, que tiene una activa participación en los controles y que a veces en alguna oportunidad hemos visto en algún medio televisivo. Bien, como hemos dicho, la sindicatura, ahora abordaremos la sindicatura en el concurso preventivo. ¿Cómo evaluamos esta actividad? ¿O qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, la doctrina sostiene que el artículo 240 que mencionamos del Código Civil y Comercial no tiene distinción subjetiva ni de procesos, es decir, se aplica tanto en los individuales como en los colectivos. Entonces, acá vale preguntarnos, entonces, si el deber de no generar daños ambientales y de eventualmente remediar el causado es aplicable a los procesos colectivos de crisis. Bien,
Como síndico concursal, ¿en qué momento comenzamos a tener conocimiento de la actividad que realiza una empresa que ha recurrido a este remedio que le da la ley concursal? A través de la presentación en concurso. Comenzamos a leer los motivos, pero generalmente hay un acápite que se dedica a mencionar qué tipo de actividades realiza. Luego tenemos las visitas a los establecimientos que vamos a realizar, las primeras visitas, y vamos a conocer la actividad, si corresponde a una actividad de servicios o productiva. Podremos ver qué aspectos ambientales relevantes podríamos considerar. Podemos tomar contacto y preguntar si existe algún líder de implementación de política ambiental, si hay alguna gerencia o algún comité. Podremos consultar el cumplimiento de la normativa ambiental, si existen o cómo es el manejo de materiales contaminantes o peligrosos. También respecto de los residuos industriales que mencionamos, la ley de residuos industriales, cómo es el manejo, el tratamiento, la disposición y la eliminación de los mismos. Si se reutilizan dentro del proceso, porque eso también tiene que estar reglamentado y autorizado. Por ejemplo, observar si hay plantas depuradoras de agua, porque tienen su propia reglamentación, y solicitar eventualmente la existencia de estudios de impacto ambiental y los dictámenes correspondientes. Bien, ahora nos quedará a nosotros hacer investigaciones y profundizar y conocer un poco más la normativa aplicable para esta actividad o lugar en la cual nos ha tocado desarrollar nuestra labor como sindicatura. Tendremos que ver si la actividad está habilitada, si la concursada es un sujeto obligado por normas específicas de la CUMAR o normas específicas locales. Ahí podremos consultar la información de la Secretaría Ambiental, de la Autoridad de Contralor, de la OPDS, ver si había que presentar declaraciones juradas, con qué regularidad, qué datos se debía informar. A partir de ello podremos realizar eventualmente algún requerimiento a la concursada. Por ejemplo, el solicitar que nos informen el nivel de complejidad ambiental, si tienen contratado SAO, el seguro, no solamente el SAO, si tienen otros tipos de seguros contratados a favor de los directivos, ver la entidad de los mismos, ver si existen estudios, solicitar si existen estudios de impacto ambiental para algún proyecto para lo que están realizando. También si tienen causas o sanciones a nivel administrativo o tienen juicios por incumplimientos que ya estén en trámite o con sentencia. En cuanto a los residuos industriales, podríamos requerirles explicaciones de cómo es el manejo, la disposición y la eliminación de los mismos. Y a los informes técnicos que avalen el reuso tanto de la materia prima o insumos o algún semiproducto dentro del proceso. Bien, ¿y esto qué implicancia tiene? Bueno, entonces esto tendremos que ver si estas situaciones las debemos informar cuando en el informe del artículo 12, mensual del artículo 12, inciso 14, nos pide la información respecto al cumplimiento de normas legales y fiscales. Bueno, en este caso tendríamos que ver algún acápite especial, dar opinión respecto de este manejo, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de estos residuos industriales, ya sea de la actividad industrial o de servicios, si están los certificados, controlar estos certificados, por un lado, de las empresas con las cuales trabaja la concursada, y periódicamente que nos remitan como información
los retiros que realizan las empresas autorizadas. También, bueno, tendremos que analizar, por ejemplo, si estamos en presencia de alguna actividad con residuos patogénicos o si había que tener en cuenta el cumplimiento de una normativa fitosanitaria especial. Si hay plantas de tratamiento y estaban autorizadas, como les dije, informar si se contrataron los seguros, si está integrado el comité o gerencia quienes están a cargo de estos temas. Bien, tendremos que informar entonces sobre la vulneración por parte de la concursada de los deberes ambientales o bien sobre la posible existencia de alguna sanción o intimación administrativa que le imponga algún deber de remediación. Y esto es importante porque las consecuencias de estas sanciones podrían derivar en la suspensión temporaria o permanente de la actividad, con lo cual conllevaría un perjuicio para la continuidad de la actividad de la concursada. Por su parte, veamos en el informe general, tendríamos que tener en cuenta esta situación cuando hacemos el relevamiento y tomamos inventarios, ver si existen materiales que tengan alguna identificación específica, por su peligrosidad tienen que tener algún sello, alguna marca que así lo determine. Y especialmente, y con mira siempre a una eventual quiebra, saber qué se debe hacer con estos materiales. Cuando nosotros hacemos la visita y hacemos el relevamiento, consultar este tema. También tenemos que evaluar, obviamente, la magnitud y la actividad a realizar para ver si es necesario contar con un asesoramiento en esta materia. Informar en el 39 sobre la existencia de algún proceso o sanción administrativa o sentencias de recomposición. Informar en el 39 tiene dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Positivamente, si se cumplen, genera un valor agregado. Y negativamente, tenemos que tener en cuenta que el incumplimiento conlleva el deber de recomponer y reparar y que podría tratarse de un potencial pasivo ambiental. Lo mismo que si estamos en presencia de alguna sanción de clausura, como les comenté, temporaria, total o parcial, del establecimiento, y que traería un perjuicio en la continuidad a futuro de la actividad y que debería ser puesta en conocimiento de los acreedores. La existencia de un deber de remediación importante podría tener incidencia en una propuesta porque podría llevar a que ante una eventual quiebra se diluya prácticamente el dividendo de la liquidación. Atento a los altos costos que implican la remediación o recomposición en materia ambiental. Dicho todo esto, y sin el ánimo de traer preocupación a los colegas, primero digamos que el síndico no es un experto en derecho ambiental ni debe serlo, pero debe actualizarse en la materia para estar preparado ante el desempeño de concursos de empresas que prima facie podrían estar realizando actividades riesgosas para el medio ambiente o que realicen actividades industriales o de servicios que importen el manejo de residuos contaminantes o bien que sean establecimientos que deben estar bajo el control de alguna jurisdicción específica por ser un sujeto que, como en las normas de la CUMAR, más allá propio de la actividad propia, define los sujetos que necesitan y deben estar bajo la órbita y autorización de la CUMAR. También tendríamos que evaluar si fuera necesario contar con un asesoramiento profesional,
porque sobre todo tenemos que tener en cuenta que todo concurso preventivo es una potencial quiebra. Entonces, siempre, como tenemos en miras esto, debemos buscar o procuremos buscar información y asesoramiento en las autoridades de control ambiental de la jurisdicción. En el concurso preventivo sabemos que el síndico no tiene autoridad en la toma de decisiones para prevenir el daño, pero si presume la falta de cumplimiento de las normas ambientales, debería poner esto en conocimiento del juez, de la autoridad judicial, para evitar sanciones que afecten la actividad y los activos que constituyen el patrimonio común de los acreedores. Este nuevo derecho ambiental nos pone a todos los habitantes como responsables de la no contaminación y de la no degradación del ambiente. Después de todo esto y de estos breves comentarios, y luego de la segunda parte de esta charla que estará a cargo del doctor Juan Manfredi, los invito a preguntarnos y a reflexionar si las normativas en materia ambiental aplican también a los procesos colectivos en crisis, aun cuando la ley 24.522 no tenga referencia taxativa al tema. Creo que esto es una afirmación de mi parte que debería contemplarse, y los invito a reflexionar y tener en cuenta estas breves anotaciones normativas para que el día que eventualmente les toque actuar puedan contar con elementos de análisis para informar, que es nuestro mayor deber en esta etapa. Y los invito a seguir en esta charla con la etapa de la quiebra, cuya responsabilidad aún sí es mayor. Muchas gracias a todos. Bueno, le agradecemos a la doctora María Silvia Vigelsoni por su excelente exposición. Les recuerdo que los que deseen realizar consultas los pueden hacer vía chat. Y ahora sí pasamos a escuchar al doctor Juan Manfredi. El doctor es contador público, licenciado en Administración, especialista en Sindicatura Concursal de la Universidad de Buenos Aires, síndico concursal clase A en la Cámara Comercial, expresidente de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, docente universitario de grado y de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Universidad del Salvador, Universidad Católica de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Morón, conferencista y expositor en distintos ámbitos académicos. Doctor Manfredi, le doy la palabra. Continuando con la excelente exposición de la doctora María Silvia Vigelsoni, vamos a hacer un análisis de la actividad del síndico en la quiebra. En primer lugar, tenemos que tener presente que la formación del contador público no es de naturaleza industrial, no es un experto en procesos industriales ni en industrias extractivas, etc. Con lo cual, se infiere que cuando un síndico es designado es designado en un ámbito de quiebra, lo primero que tiene que hacer es interiorizarte de qué se trata los procedimientos y las actividades que se llevaban a cabo en ese tipo de explotación. El artículo 107 de la Ley de Concursos determina que con el decreto de quiebra el fallido queda desapoderado de la administración. Y por su parte el 109 determina que es el síndico el que asume la administración. Y el 179 dispone que el síndico
está obligado a llevar las medidas necesarias para la administración y conservación de los bienes y efectuar todos los actos necesarios para su conservación y administración en caso que requiera algún tipo de situación especial previa autorización judicial. Dicho esto, queda claro que entre las funciones principales que tiene el síndico con relación a los bienes está la de administrarlos. Vamos a aclarar algunos conceptos básicos para poder encuadrar lo que sigue. Podemos decir que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y actividades con el propósito de lograr objetivos o metas de organización de manera eficiente y eficaz. Eso lo podemos ver en este cuadro que nos ilustra sobre esta cuestión. Después, lo que tenemos que hacer en base a esta serie de postulados básicos es buscar qué elementos nos van a ser de utilidad para poder llevar a cabo nuestra gestión. En primer lugar, tenemos que definir objetivos, es decir, qué es lo que queremos lograr. Después, definir normas que afectan la actividad, es decir, cuáles son aquellas cuestiones que tienen que ver con la actividad que vamos a desarrollar. Después tenemos que ver qué recursos tenemos disponibles para esto, porque hay cuestiones que implican erogaciones económico-financieras. A continuación, tendremos que planificar los actos de ejecución para poder cumplir los objetivos propuestos, organizar un sistema de control, esto es fundamental, es decir, ir testeando periódicamente el cumplimiento de los objetivos, exponer las posibilidades de cumplimiento y informárselo al tribunal. Todo esto tiene que estar en conocimiento del tribunal. La cuestión se plantea cuando no existen recursos económicos con que hacer frente a algunas cosas, según vamos a ver un poco más adelante. Hay muchas cuestiones, y acá me aparto de los aspectos medioambientales, que cuando un síndico se encuentra frente a una quiebra, en particular una empresa que es una quiebra directa y él no ha intervenido en la etapa del concurso preventivo donde la pudo ir más o menos conociendo a la empresa y a las actividades que desarrolla. Es decir, puede haber un montón de actividades que requieran, mucha atención de los síndicos, ¿no? Por ahí, según el tipo de empresa, nos podemos encontrar con armas y material bélico, a mí me tocó, existencia de drogas, no digo drogas alucinógenas, o sí, inclusive en algunos casos con las drogas hay que tener algunas precauciones, por ejemplo, en materia de cadena de frío, cuestiones de riesgo en edificios y construcciones, material de riesgo biológico, es algo que según la explotación puede haber cuestiones de esta índole, explosivos, gases, líquidos, qué sé yo, un montón de cosas, y también el aspecto de los daños medioambientales. Acá, con el tema de los daños medioambientales, según nos impone la legislación, hace que como síndicos tengamos que asumir algunas cuestiones necesarias. En primer lugar, tenemos que poner el enfoque
en evitar el daño, es decir, detectar de qué se trata y evitar el daño. Después, la adopción de las medidas necesarias para que ese daño no se siga produciendo o minimizarlo. No agravar el daño si ya se produjo y finalmente remediar el daño. En todo esto tiene gran significación con respecto a la responsabilidad del síndico, cuestiones que están en la legislación que le citó anteriormente la doctora Vigenzoni y que tiene su paraguas o su gran marco en el artículo 41 de la Constitución Nacional. A partir de esa medida constitucional genérica, se han dictado normas, entre ellas la normativa ecológica de la ley 25.675, que en su artículo 7 determina ya cuestiones que nos tienen que poner en seria atención. Y así tenemos que el artículo 7 dice que en los casos en que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. Es decir, que podemos estar sometidos a un problema de responsabilidad en el ámbito de la justicia federal. Otro aspecto que también lo trató la doctora Vigenzoni y que yo acá deseo remarcarlo, es que si un síndico se encuentra ante una situación de daños ambientales, lo que la ley marca en el artículo 22 es la obligación de la contratación de un seguro ambiental de cobertura suficiente para garantizar la recomposición del daño que se origina. Y también es muy importante y debe merecer particular atención para los síndicos el artículo 29, que dice que la responsabilidad penal por el daño ambiental es independiente de la responsabilidad administrativa. Es decir, que no se subsana solamente con el pago de, por ejemplo, de una multa o una clausura, sino que subsiste la responsabilidad de tipo penal. Y sigue diciendo que se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental si existen infracciones a las normas ambientales administrativas. Es decir, que todo esto que vimos hace un momento, de evitar el daño y adoptar medidas y no agravar el daño si se produjo y procurar remediarlo, si eso ocasiona, digamos, daños que se originan en la responsabilidad por no haber tomado las medidas, estamos en problema. Ahora, si tomamos las medidas, digamos, no nos van a aplicar esta normativa de tipo penal. También el Código Civil y Comercial de la Nación habla sobre obligaciones vinculadas para la prevención del daño. Así tenemos el artículo 1710 del Código Civil, que dice que toda persona tiene la obligación, en cuanto de ella dependa, evitar causar un daño no justificado. También adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o que se propague. Y finalmente, algo que ya vimos,
es no agravar el daño si ya se produjo. El artículo 1758 del Código Civil nos marca que el guardián o dueño de la cosa son responsables concurrentes del daño causado. Bueno, todo esto nos pone en una situación básica de prevención. Como sabemos todos, en el ámbito de la quiebra pueden plantearse dos situaciones bien diferenciadas. Que el juzgado haya decretado la continuación de la explotación o que directamente estemos en el ámbito de un proceso liquidatorio. El artículo 189 de la Ley de Concursos prevé la continuación inmediata de la explotación, pero el artículo 190 impone que la sindicatura le deba suministrar al juzgado una serie de información para que pueda así fundadamente determinar o no la continuación y en caso de sí hacerlo, dentro de qué circunstancias. Entonces, esto se vincula íntimamente con la responsabilidad que asume la sindicatura. Es decir, si nosotros cuando hacemos el informe al tribunal no decimos nada sobre riesgos medioambientales que podemos apreciar su existencia por la naturaleza de la explotación de que se trata, bueno, vamos a tener responsabilidad en el tema. Este aspecto del artículo 190, ahí tenemos que hacer una evaluación, no solamente en cuanto a la conveniencia de continuar la explotación por temas laborales, sociales, económicos o lo que fuera, sino también tenemos que estar con mucho cuidado y poner a salvo nuestra responsabilidad en materia ambiental. Es algo así como cuando se transfiere una empresa, vieron que se hace una due diligence, en donde el comprador recibe una información para saber en qué estado se encuentra la empresa. Puede ser, los doy como posibilidad, no siempre tiene que ser así, que sea necesario hacer estudios que escapan a nuestra formación profesional. Me estoy refiriendo a cuestiones ambientales. Entonces, por ahí es menester informarle al tribunal que es conveniente o necesario contratar un especialista para que haga una auditoría ambiental. Claro, acá chocamos con un primer inconveniente, los recursos. Una auditoría ambiental no es para nada barata, y tenemos que tener los recursos para llevarla adelante. Bueno, según la situación en que hayamos recibido la quiebra, si hay posibilidad de cobrar algún tipo de crédito o forma de podernos hacer de fondos para llevar adelante la contratación de que se trata, se lo tenemos que poner en conocimiento al tribunal. Porque tengamos presente que una continuación de explotación con respecto a los organismos de control, y cuando hablo de los organismos de control me refiero a los tributarios, a los administrativos, a los previsionales y a los organismos de control ambiental. Es decir, que si hay una continuación de explotación, a partir del inicio de la continuación, para el administrador existen todas las obligaciones en materia de cumplimiento, y una de ellas es el cumplimiento en materia ambiental. ¿Qué es una auditoría ambiental? Bueno, el objetivo principal de una auditoría ambiental es determinar la conformidad
o no conformidad del sistema de gestión medioambiental existente en la empresa con relación a normas vigentes en materia de objetivos ambientales. También evaluar la gestión de las actividades sometidas a revisión, certificar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de protección del medio ambiente y o recursos naturales. Y no solamente la auditoría ambiental nos va a decir esto, nos va a marcar también qué aspectos deben ser materia de remediación, que así se llama en términos ambientales, aquellas cuestiones que se estén apartando de las normas, ¿no? Tengamos presente que una continuación de explotación puede producirse o puede tener lugar de varias formas. Una es que el síndico sea el administrador. Otra es que designen un coadministrador, es decir, una responsabilidad de administración compartida con un tercero que designa el tribunal. Y otra posibilidad es que se introduzca una cooperativa de trabajo. Bueno, en el primer caso, cuando la administración está a cargo del síndico en forma exclusiva, la responsabilidad, por supuesto, es exclusiva del síndico. Si tenemos un coadministrador o funcionando una cooperativa, ahí vamos a tener que establecer procedimientos para determinar el control de los actos que está llevando a cabo ese coadministrador o esa cooperativa en materia de objetivos ambientales. Y todo esto mantener en forma permanente informado al tribunal. La otra cuestión, que en estos momentos es la más habitual, es la de la liquidación y realización de los bienes. Bueno, en este caso, por ser una ley de tipo genérico, la ley de concursos y quiebras, no tiene definiciones específicas en materia digamos, de daños ambientales, ¿no? Pero tengan presente que, no obstante la fábrica o la explotación de que se trate, que tenga fajas de clausura, que tenga una resolución del tribunal, eso no escapa al control que nos pueden llevar a cabo los organismos medioambientales. En este aspecto podemos referir un caso que nos tocó intervenir juntamente con la doctora González Esturla, que tuvimos la quiebra de una empresa fabricante de pigmentos y colorantes. Proceso altamente contaminante si lo hay. Bueno, estaba todo clausurado, estamos pensando ya en el proceso de enajenación, y un buen día me llama la guardia, me dice: señor, acá hay una inspectora de la OPDS. La OPDS es el organismo para el desarrollo sustentable de la provincia de Buenos Aires. Dice que tiene que ingresar a la planta para hacer una inspección. Le digo: no, de ninguna manera, la planta está clausurada, sola no puede ingresar. Muéstrele que ahí está la orden judicial, muéstrele el mandamiento, la clausura, todo. Y dice: no, ella no quiere saber nada, ella quiere entrar, ella dice que tiene facultades. Deme con la persona.
Hablo, una señora, no sé, me dice, yo tengo que entrar porque tengo facultades para eso, la policía ambiental, bueno. Digo, mire, no hay ningún problema, si usted me espera, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, en 40 minutos me llego con el auto. No, 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 yo no puedo esperar. Digo, bueno, haga lo que tenga que hacer, pero a la planta no ingresa. Ah, yo voy a ver, ya va a ver lo que voy a hacer. Bueno, hágalo. Busco en la guía telefónica, llamo a la OPDS, encontré, por suerte, al jefe de inspecciones. Digo, mire señor, yo soy el síndico de tal concurso, hay una inspectora, no, no nos negamos a que la inspección se haga, pero tiene que estar acompañado, la tenemos que acompañar porque dentro de la planta eso está abierto y un montón de cosas. Dice, sí, bueno, coordinemos una fecha. Así se hizo. Y ahí ahora estipulado vienen 2 inspectores. Bueno, entramos a la planta, entran a recorrer. Me dice, acá hay muchas cosas que están, esto por acá, materiales contaminantes por allá. Bueno, hacen un acta, hacen algunas observaciones, pero fundamentalmente piden que se haga una auditoría medioambiental por una entidad privada autorizada y habilitada a tales efectos. Bueno, del análisis de la documentación que encontramos en el interior de la empresa, encontramos una carpeta con auditorías medioambientales. Tenían el nombre del profesional que las había realizado. Bueno, llamada telefónica, nos comunicamos. Bueno, sí, efectivamente nosotros venimos haciendo las auditorías medioambientales, sabemos de qué se trata. Le digo, bueno, mire, tengo un acta de la OPDS, dice, bueno, mándeme el acta y veamos lo que hay que hacer. Bueno, le mando el acta, me llama, me dice, bueno, acá lo que tienen que hacer es una auditoría medioambiental. Nosotros ya conocemos el tipo de explotación, conocemos el tipo de empresa, sabemos qué tipo de tarea tenemos que hacer. Le digo, bueno, muy bien. Me dice, pero eso es una quiebra, ¿cómo se cobra? Lógicamente, eso es una preocupación sana. Le digo, bueno, mire, dígame lo que sale y yo le voy a decir cuáles son las posibilidades de la quiebra. Bueno, me hace un presupuesto, una cantidad bastante considerable, una cantidad importante. Afortunadamente, esta quiebra tenía recursos. Bueno, me manda el presupuesto, me voy con el acta de fiscalización y el presupuesto al tribunal, lo hablo y claro, cuando ven el número empezamos un poco, pero ¿le parece, síndico, que es necesario hacer esto tan caro? Yo digo, bueno, mire, sí, lo voy a pensar, voy a ver qué sé yo. Bueno, no tenía mucho que pensar. Al día siguiente ya había presentado por mesa de entrada el respectivo escrito adjuntando el acta de constatación, adjuntando el presupuesto y citando todo esto que acabo de referir hace un rato sobre responsabilidad de la sindicatura, que yo lo ponía en conocimiento del tribunal, responsabilidad en materia medioambiental. Bueno, la respuesta del tribunal no se hizo esperar. Autorizado. Ah, muy bien. Autorizado, me autorizan el 50% del presupuesto, se le paga el 50% y esta gente empieza a trabajar. Vienen a hacer trabajos de campo en la empresa, bueno, hacen una serie de cosas, agujeros en el piso, revisan procesos, bueno, eso no viene a cuento cómo se hace. Más o menos en poco menos de un mes, alrededor de eso, me mandan el informe de auditoría, lo leo y claro, y me empiezan a marcar algunas remediaciones más o menos inmediatas y otras más de largo plazo.
Bueno, en primer lugar, la auditoría ambiental en una industria es la auditoría del suelo. Ver que a raíz de los procesos que en ese ambiente se desarrolla, no haya en el suelo cantidades no permitidas de materiales pesados como plomo, bueno, una serie de cuestiones que se refieren al suelo. Y después, respecto a lo que está a la vista y el estado general de la planta. Bueno, en la parte del estado general nos marcaron la existencia diseminada en el terreno. Esto era una planta que se desarrollaba sobre un terreno de unos 20.000 metros cuadrados, y la planta de obra civil donde estaba la fábrica y los depósitos y la administración serían 8.000 metros, y después el resto era, o más de 8.000 metros, no sé, una parte importante, y después había una parte de campo libre en la que había tambores vacíos, pallets amontonados, cantidad de pallets. Bueno, los pallets no se podían vender así libremente porque estaban contaminados. Entonces busqué los servicios de una empresa que hacía el tratamiento, y por los tambores, esos de 200 litros, me cotizan 50 pesos por tambor, que había que llevarlos a la planta de ellos para descontaminar. Flete incluido, todo, pero cuando entramos ellos entraron a mirar cuántos había, que inclusive dentro de la fábrica había también un montón, eran creo que alrededor de 2.300 tambores, un montón. Bueno, muy bien. ¿Y cuánto vale, a cuánto puedo vender los tambores descontaminados? 50 pesos. Es decir, que era una cuenta de suma cero. 50 pesos de descontaminación y 50 pesos de venta, estamos en cero. Le informo al juzgado, le digo, mire, acá lo que convendría es mandarlo a una planta descontaminadora que se queden con los tambores. No, de ninguna manera. Bueno, esa es mi opinión. Desígnase martillero. Bueno, desígnase martillero. Viene el martillero, entra a la planta a ver qué es lo que tiene que vender, 2.300 tambores. Bueno, se ve que el hombre se informó, tomó conocimiento de qué se trataba y le informó al tribunal que eso él no lo podía subastar. Entonces, el tribunal autorizó la entrega gratuita de los tambores contaminados y de los pallets. Les comento que las empresas que se dedican a esto, por ejemplo, yo estuve presente para ver qué era lo que se llevaban, por supuesto, son unos camiones enormes, pero bueno, pero autorizados expresamente al transporte de material contaminado. Inclusive tienen unas patentes especiales y unas marcas especiales los camiones. Bueno, esto fue una parte de las medidas a tomar. Cuando ingresamos en la quiebra, antes de la inspección de la OPDS, la planta tenía una planta purificadora de líquidos derivados del proceso industrial, que para eso había como 2 piletas de natación de, no sé, de 8 metros por 10 metros, 1,5 metros de profundidad, calculo que tenían, que estaban llenas de un líquido, no sé, debía ser un líquido contaminado. Entonces me informé y para eso había que llamar también a otra empresa especializada en efluentes contaminados, que no sé qué hacen con los efluentes, ni me interesa. Pero la cuestión que se vaciaron la pileta, dejándole unos 10 centímetros para que
no se rompiera. Bueno, y eso lo habíamos resuelto. Nos dijeron, está bien, la inspección dijo, no, lo de la pileta está bien, bueno. Pero ocurrió que fue una época muy lluviosa y las piletas se empezaron a llenar hasta el borde, con lo cual existía el peligro de derrame de material contaminado. Entonces lo que hubo que hacer otra vez, llamar para que vacíen las piletas. Bueno, se lleva, digamos, se entra a pensar en la forma más conveniente de enajenar lo que era la planta. Claro, la planta estaba toda contaminada porque las máquinas estaban contaminadas, todo estaba contaminado ahí adentro, el piso, todo. Había material terminado pero amontonado en el piso. Bueno, entonces llegamos a la conclusión, que fue recomendación de la sindicatura, que se vendiera en bloque, ¿no? Que la planta, así tal cual estaba, se vendiera en bloque, pero que en la oferta se hiciera conocer la auditoría ambiental, para que los interesados supieran qué eran lo que estaban comprando. Muy bien, se hizo una mejora de oferta, resultó un oferente, se la adjudicó, pagó el precio. Bueno, entréguese en posesión por la sindicatura y hágase la entrega en el acto de la posesión de una copia, que habíamos pedido una copia adicional, de la auditoría ambiental. Muy bien. Fuimos, le hicimos la entrega de la posesión. Señor, acá tiene la auditoría ambiental de todo eso bien circunstanciado en el acta. Muy bien, listo. Chao, buenas tardes, gracias. A los pocos días me llaman del tribunal. Acá presentaron un escrito porque les clausuraron la planta. Vino la policía ambiental, que es una policía como, no sé si ustedes conocen la policía aduanera, que no es la policía aeronáutica. Bueno, hay una policía ambiental, armada y todo. El fiscal federal, el fiscal civil y comercial de Pilar, porque esta planta estaba en Pilar, la municipalidad de Pilar, bueno, no sé, la policía, no sé cuánta gente había concurrido, porque ¿qué había pasado? Habían el comprador que no iba a continuar con la explotación que tenía esta empresa de fabricación de pigmentos y colorantes, contrató una empresa de limpieza para, no sé si desguazara, no sé qué es lo que hacía, pero entre otras cosas, una empresa de limpieza, que manguera de incendio en mano, entraron a limpiar todo. Y había en el piso, yo recuerdo en la parte del fondo, mucho material, una pila importante de colorante en polvo. Y en la parte de atrás de la planta pasaba un arroyo, el arroyo Claro se llama, que después cruza la Panamericana a la altura de donde está la planta de Ford. Claro, el arroyo Claro era de color rojo, parecía el mar rojo eso. Cruzó la Panamericana, un arroyito de agua, no digo cristalina, pero de agua marroncita, de pronto apareció rojo. Bueno, con el acta se vino al juzgado y presentó un escrito sobre la responsabilidad que le cabía al síndico por haber vendido algo contaminado. Bueno, el juzgado, que estaba en antecedentes de todo lo que se había hecho, que el mismo juzgado había ordenado que se le entregara al adquirente la auditoría ambiental, la constancia en el acta de posesión de que se le había entregado para su conocimiento
un ejemplar de la auditoría ambiental, dio lugar a que in limine fuera rechazado en un auto muy, muy fundado, sobre todo diciendo todo lo de que se le había entregado debidamente, que en el acto licitario se había hecho saber las condiciones de la planta y que además se le había entregado la auditoría con una serie de marcación de riesgos y de recomendaciones, en cuyo lugar en ninguna parte figuraba que manguerearan y tiraran las aguas a un arroyo público. Se podría hablar, yo, digamos, a medida que iba desarrollando, me iba acordando de muchas otras cuestiones que tuvimos en materia ambiental, pero no vale la pena. Pero la idea nuestra es que puedan, por lo menos, llevarse un concepto sobre los riesgos que puede asumir la sindicatura en el caso de una quiebra y las medidas que es aconsejable que tome para evitar responsabilidades no deseadas. Bueno, agradezco nuevamente al Consejo, a la doctora Gómez Meana, a María Silvia Villensoni, a Roxana Martín, que en la presentación dio marco al contenido de esta exposición. Y bueno, nada más y muchas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Juan Manfredi por su conferencia. Agradecemos por el soporte y la asistencia a la señorita Andrea Mucio, a Maximiliano, a Ariel. Gracias a la presidenta de la Comisión en Procesos Concursales, Silvia Gómez Meana, por arbitrar los medios y generar el espacio para que nosotros nos podamos continuar capacitando y actualizando. Y gracias también por el espacio a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Muchas gracias.